mucho a Javier Márquez. Él es analista, encuestador. Él es socio del bufete de encuestadores de opinión. Buen día, y Márquez. Bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Gracias por permitirnos estar con la audiencia. Al contrario. Y hablar de lo que tanto nos gusta, que son las encuestas. Muchos porque las creen, muchos porque dicen, no, con los encuestadores ni a la esquina, no les presto las llaves de mi casa. Así es, Pepe. Bueno, pues hace algunos días acabamos de presentar la encuesta trimestral de Buen Día Márquez de cómo está la situación de la competencia electoral. Nuestra última encuesta preelectoral fue en noviembre, acabamos de presentar de enero. El balance me parece que es de bastante continuidad, cosas que se mantienen constantes durante estos meses, a pesar de que tuvimos el periodo de precampaña, Pepe. No se movieron mucho los números, lo que sí se movió fue el porcentaje de personas que van conociendo a las candidatas y candidatos. A eso voy. No se ha movido mucho la preferencia de las y el aspirante. Me refiero, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, no se ha movido. Ahorita nos dirás cómo van los números. Y bueno, el caso de Movimiento Ciudadano es atípico. ¿Por qué? Porque quien aspira a la presidencia por estas siglas, el Partido Naranja, pues se acaba de incorporar materialmente hace 2 o 3 semanas y todavía no hay un conocimiento de él. Pero, ¿cómo estás viendo a Claudia Sheinbaum? ¿Cómo estás viendo a Xóchitl Gálvez? Que son, no me cabe la menor duda, las punteras. En este momento lo que tenemos de preferencia es 59% para Claudia Sheinbaum, 36% para Xóchitl Gálvez y 5% para Álvarez Maínez. Ahora dinos por qué. ¿Por qué Claudia trae 59? ¿Por qué Xóchitl trae, cuánto dijiste? 36. 36. ¿Y por qué el candidato de Fosfo, Álvarez Maínez, prácticamente trae muy poco, 5% quizá? En realidad no ha cambiado mucho la preferencia por Claudia Sheinbaum de un trimestre al otro. Lo que más cambió fue el movimiento entre PAN y Movimiento Ciudadano. En el caso de la encuesta de Buen Día y Márquez, tenemos que el cambio, cuando Samuel García deserta de la competencia electoral y Álvarez Maínez hace la suplencia de la candidatura, vemos que la disminución de Movimiento Ciudadano ayuda a Xóchitl Gálvez. Ahora, Pepe, esto no ocurre en todas las encuestas. Los movimientos alrededor de Movimiento Ciudadano y Xóchitl Gálvez han sido mixtos. En el caso de la encuesta de Buen Día y Laredo, el cambio principal tiene que ver con un ligero aumento de las intenciones de voto para Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum muy estable durante el tiempo. Y el principal cambio tiene que ver con Movimiento Ciudadano. Pero ahí estás considerando el margen de error. Sí, la verdad es que solamente cambia un punto porcentual, lo cual significa que en realidad estamos dentro de los mismos parámetros. Y en ese caso estoy viendo que Xóchitl ha ganado 6 puntos, quítale el margen de error, ha ganado 3 puntos. Así es, y el principal cambio tiene que ver más bien con Movimiento Ciudadano. Pero hay un dato que comentábamos hace un momento, el cual comentábamos hace un rato con María Amparo Casar. El 54%, dicen ustedes, ya sabe por quién va a votar. O sea, está convencido a quién darle su voto. Para un partido, para otro, para otro. Sin embargo, hay 45% que todavía está dudoso. Ahí está muy interesante y creo que ahí está clavada la elección. Totalmente. Y esto ocurre todos los años, Pepe. Me gustaría hacer algunos comentarios con respecto a este dato para no solamente ponerlo en perspectiva. Sí. Hace 6 años la cifra era, de hecho, 45% de los que estaban decididos. Ahorita es 54%. Es un aumento. 6%, ahora, sin embargo, 9%. No importa ese porcentaje, Pepe, sí importa en el sentido de compararlo, pero aún así cualquier campaña electoral da el margen, este margen para que puedan cambiar las cosas. ¿De qué depende ese margen? Bueno, mucho de lo que hemos visto de la historia de los últimos meses tiene que ver con la consolidación de predisposiciones que, como bien lo decía hace ratito María Amparo Casar, estas posiciones antagónicas que puede ser gobierno y oposición ha sido constante durante muchísimo tiempo y es lo que ha dirigido las preferencias electorales. Vamos a entrar a una nueva etapa donde las candidaturas pueden hacer la diferencia y este margen que bien comentabas de las personas que pueden cambiar de voto hará diferencia. ¿Coincides con María Amparo en que este arroz no se ha cocido? Totalmente. Por más que diga Morena que ya se coció y Xóchitl diga lo contrario. Así es, pues son estrategias de campaña de los dos lados. Una campaña que va adelante siempre tiene que reafirmar su ventaja, mientras que también la otra puntera tiene que decir que todavía se puede mover las cosas. Y sí va a ocurrir, Pepe, es muy probable que lo estemos viendo en las próximas semanas. ¿Cómo estás viendo a las candidatas? Me refiero,
están, a tu juicio, tirándole una buena estrategia? Porque vemos a Claudia Sheinbaum muy firme con el electorado duro de Morena, pero la vemos ciertamente alejada del electorado que no es precisamente el sector duro de Morena. Vemos a Xóchitl Gálvez muy aferrada, muy afincada con el electorado anti-López Obradorista, anti-Morena, anti-Claudia Sheinbaum, pero no la vemos abriendo brecha justamente en los túneles del morenismo para ganarse a los que son adversarios. Es decir, estamos viendo que están ambas en zona de confort político y no las vemos en zona de te voy a quitar unos, yo te quito a los otros. Es decir, no las vemos en esa batalla. La estrategia se va a tener que ajustar y principalmente me parece que la de la oposición. Como bien decía María Amparo y te estaba platicando hace unos segundos, si lo que se ha mantenido constante es la polarización en cuanto a gobierno y oposición, y eso se mantiene constante porque las predisposiciones ya están muy fijas en el electorado con respecto a ese tema, lo que tendría que hacer, me parece, y es lo que hará seguramente en términos de estrategia la oposición, es cambiar el discurso y desbalancear esa dimensión en la cual se ha estado dando la discusión pública. Se tiene que cambiar porque claramente si se mantiene ese discurso, seguiremos viendo gran parte de la constancia de las preferencias electorales de los últimos meses. En la opinión de ustedes, de Buendía y Márquez, ¿quién se ha ganado las ovaciones en los periodos de precampaña, en el periodo de precampaña, especie de limbo político que nadie entiende con claridad, en que hablan pero no hablan, dicen pero no dicen, y proponen y diagnostican? Y esto va a cambiar, ese lenguaje va a cambiar a partir del próximo. ¿Quién va ganando? ¿Quién ganó la precampaña? Hay quien asegura, no, Xóchitl fue la que impuso la agenda, le ganó de todas a Claudia Sheinbaum. Claudia, le pregunta si dirá exactamente lo mismo. Pues más que la ovación, me gustaría ponerlo en términos de lo que las personas escucharon durante la precampaña. En realidad, los niveles de información que recibieron las personas es bastante bajo, Pepe. Pero, no obstante, hay una gran diferencia entre las dos candidatas. Claudia Sheinbaum recibe más menciones de recordación de noticias, de eventos o pláticas sobre la competencia electoral. Xóchitl Gálvez se encuentra todavía más abajo. Ahora bien, a Xóchitl tuvo un gran impulso en cuanto a conocimiento. Desafortunadamente no ha cambiado mucho la opinión de ella. Sigue manteniendo un alto nivel de opiniones negativas y eso lo ha venido arrastrando al menos desde los primeros días cuando ocurrió este enfrentamiento con la presidencia por el famoso derecho de réplica ahí en Palacio Nacional. ¿Qué le parece bien a la gente de Claudia? Dos cosas, y mal de Claudia, dos cosas, y lo mismo te pregunto de Xóchitl. Y finalmente, y con eso terminamos, si te parece, de Maynes. Lo que es más interesante es que las personas, a pesar de que sí pueden decirnos que escucharon alguna noticia y que si fue positivo o no, en realidad no nos pueden articular en la memoria qué fue exactamente lo que escucharon, y los que nos dicen son cosas muy generales, como por ejemplo que es candidata, para las dos lo quiero decir, que fue candidata, que también está en campaña, en el caso de Xóchitl Gálvez, si fue a Estados Unidos o no. Eso fue un punto negativo para ella, al menos en lo que observamos en las encuestas. Entonces, pero lo diré en términos generales, las personas no pueden articular con gran memoria qué es lo que realmente se les queda. O sea, que no está llegando el mensaje. Es correcto, y es lo que yo creo que cambiará durante ahorita que empiece, como decías, con María Amparo, les potiza. ¿Cuándo quieres que nos veamos para ver cómo va penetrando el mensaje? Cuando avance la campaña por la presidencia, arranca el 1 de marzo, que es el próximo viernes, termina una semana antes de la elección, es decir, a finales del mes de mayo. ¿Cuándo te gusta que nos veamos aquí y compartamos con la audiencia justamente cómo han observado ustedes los medidores de la opinión pública, el comportamiento de las candidatas, para ver qué podemos esperar? ¿Hasta cuándo lo permite la ley? Es una semana antes, ¿no? Claro, será un gusto estar contigo cuando tú me lo digas, pero vamos a observar durante estos días un gran número de encuestas por el inicio de la campaña. Será como la medición base, y probablemente tardaremos algunas 3 o 4 semanas en ver nuevas encuestas, también para evaluar cómo fue el inicio de la campaña este 1 de marzo. ¿Las encuestas votan? Las encuestas, claro que no votan los ciudadanos, Pepe. Muchas gracias, Javier Márquez, por estar aquí. Al contrario. Hasta luego. Gracias, Javier Márquez de Buendía y Márquez, con esta aproximación en lo que sería el arranque ya de las campañas por la presidencia. ¿Algo más, Oscar?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.